Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y juntas les damos la bienvenida al episodio 28 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos cada 15 días. Tendremos que sacar el promedio, ¿no? Sí. Para ver cada cuánto en realidad. Pero nos juntamos con cierta regularidad para hablar de libros, de autores, conversamos sobre rutinas y rituales de creación y también les traemos algunas novedades dentro del mundo de la literatura y recomendaciones. Como siempre nos gusta dejar algún complemento para las lecturas, puede ser otro libro, música, películas, series. Y como siempre, antes de empezar con este episodio, queremos extenderles nuestra invitación a participar del club de lectura virtual que tenemos y que ya en este momento se encuentra en el segundo ciclo de lecturas, un ciclo de lecturas que gira en torno a la ciencia ficción, a la ficción especulativa y que para finales de este mes estaremos reuniéndonos para conversar sobre una novela corta que se llama El ciclo de vida de los objetos de software, escrito por Ted Chiang. Así que los invitamos a sumarse al club, todavía hay tiempo. Cualquier otro detalle lo pueden encontrar directamente en nuestra cuenta de Instagram, tribulectora.cdl, o también, si gustan, nos pueden escribir directamente a nuestro correo tribulectora.cdl@gmail.com. Hoy traemos algo de literatura francesa, Fabi. Vamos a conversar sobre el libro Las Gratitudes de la periodista y escritora Delphine de Vigan. Soy logopeda. Trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice. Trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos. Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo a morir. Forma parte de mi oficio. Pero lo que me sigue sorprendiendo, lo que me alucina incluso, lo que aún hoy, tras más de 10 años de práctica, me deja a veces sin aliento, es la perdurabilidad de las penas infantiles, la huella ardiente, incandescente, que dejan a pesar de los años, una huella indeleble. Miro a mis viejos, tienen 70, 80, 90 años, me cuentan recuerdos antiguos, me hablan de épocas lejanas, ancestrales, prehistóricas. Sus padres murieron hace 15, 20, 30 años, pero el dolor del niño que fueron sigue ahí, intacto. Escuchábamos un fragmento de Las Gratitudes, libro de la escritora francesa Delphine de Vigan. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Un libro y un fragmento que deja un nudo en la garganta, ¿no? Sí.
Muy fuerte. Son las palabras de Jerome, este logopeda que es uno de los personajes de esta historia, que tiene como una triada, ¿no? Tiene a Jerome, tiene a Mishka y a Marie. eh, y bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre este libro tan precioso y tan doloroso a la vez. Como siempre comenzamos, Fabi, hablando un poco de la escritora. Delphine de Vigan es, bueno, guionista y directora francesa, autora de libros como Nada se opone a la noche, un libro que causa escalofríos cuando uno lo lee porque es una crónica, es narrada en tono de crónica, sobre cómo ella encontró muerta a su madre y todo lo que trajo consigo este acontecimiento. Otro libro como No y yo, que es una novela, y también Las Lealtades, otra de sus novelas más conocidas. Delphine de Vigan estudió en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias de la Información y la Comunicación en la Sorbona. En el 2001 publicó su primera novela, Días sin hambre, bajo un seudónimo, también una novela autorreferencial, una novela que cuenta partes de su vida y de un episodio de anorexia que vivió en su juventud. Su primer éxito fue No y yo. En el 2011, su novela Nada se opone a la noche le concedió varios premios literarios. Esta novela de la que hablábamos y que habla sobre la historia de su madre y el desorden bipolar que tiene. Eh, y hoy vamos a conversar sobre las gratitudes. Esta historia, como ya mencionaste, Vane, es una historia que gira en torno a tres personajes: a Mishka Seld, una anciana que ha sido ingresada a un centro geriátrico porque ella, debido a su edad avanzada, está presentando una afasia que progresivamente ocasiona que ella pierda más y más el lenguaje. Se olvida de las palabras o a veces las intercambia, las confunde, todo parte de este proceso de pérdida del lenguaje. Los otros dos personajes, que son los que ya también mencionaste, son Marie, que es prácticamente como su hija, y Jerome, que es el logopeda que trabaja en este centro geriátrico asistiendo a estos ancianos y ayudándoles a bueno, no hay una cura, eso también lo sabemos, pero sí hay formas de hacer un poco más, menos agresivo el proceso de la pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces, esto es lo que él hace. Eh, para los que tal vez no estén muy familiarizados con este término, la afasia es una lesión que afecta ciertas partes del cerebro, que son las responsables del lenguaje, y que pueden causar la pérdida progresiva o el deterioro de algunas de estas habilidades, como por ejemplo la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura. A veces son unas cuantas de ellas, en otras ocasiones son todas. Sí, es también una afección que se menciona en el libro que comentamos en el episodio anterior, ¿no? Sí, La protagonista sufre la fase, por eso es que de alguna forma intentamos vincular estas dos historias que trabajan, que abordan el tema de la pérdida del lenguaje. Em, y bueno, hoy vamos a conversar sobre el caso de Mishka, ¿no? Que Mishka, como vos decías, es una mujer de edad avanzada que está sufriendo esta pérdida y tiene una última voluntad. Ella sabe que no le queda mucho tiempo, sobre todo porque en algunos momentos empieza a confundir episodios de su vida pasada con el presente y antes de que esto sea irreversible y ella ya no sepa en dónde está, ni quién es, ni en qué tiempo vive, ella quiere encontrar al matrimonio que durante los años de la ocupación alemana la salvó de morir en un campo de exterminio, ocultándola en su casa, y a quienes nunca agradeció. sí. Y ella quiere encontrarlos para darles las gracias. Ese es otro de los grandes tópicos de esta novela, ¿no?
Además, Mishka tiene una relación personal y profesional con el lenguaje. Ella era una gran lectora y además era correctora en una revista, trabajaba con el lenguaje. Entonces, es algo por lo que va a luchar, que va a tratar de no perder con tanta facilidad. Sabe que lo va a perder, pero no se entrega a la pérdida con resignación. De ese último deseo que ella tiene es que tenemos este título y tenemos este gran tema que es la gratitud. Y hay una cita que nos gusta mucho de la autora que precisamente habla sobre el acto de dar gracias o expresar gratitud. Expresar gratitud supone reconocer que tenemos una deuda con alguien y que no seríamos quienes somos si no hubiéramos conocido a una u otra persona, y es también aceptar cierta vulnerabilidad. Me parece importante y fundamental ser capaces de saber que no podemos avanzar solos. Es una falacia pensar que no se debe nada a nadie. Espero vivir en un mundo en el que seamos capaces de recordar que debemos y necesitamos a los demás. Sí, entonces condensa muy bien esta cita, lo que también trata de hacer Mishka y lo que vemos en las conexiones entre estos tres personajes, porque sin Jerome ella tampoco hubiera podido expresarse de forma escrita gracias a esas terapias y a esos ejercicios y gracias también al vínculo que forma con él, porque no es solamente su logopeda, sino que también se convierte en alguien que, como él dice desde un principio, él se convierte en un confidente para estas personas. Y lo mismo sucede con él y con Mishka. Y también gracias al vínculo que ella tiene con Marie, el encontrar a alguien a quien pudiera cuidar, proteger, de alguna forma extender ese mismo favor, que creo yo que también se puede observar en la novela, ¿no? Como ella, a pesar de que no tuvo familia propia, eso que alguna vez hicieron por ella, ella hizo también. Marie dice en una parte del libro algo muy lindo que yo lo siento como una bofetada, o sea, como que nos ubica y nos hace preguntarnos si realmente hemos hecho esto. Ella dice, ¿os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado gracias? Realmente las gracias, unas gracias sinceras, la expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. Esto lo dice Marie, ¿no? En sus reflexiones cuando visita o cuando piensa en Mishka y en esta Ujú. mujer que hizo tanto por ella en medio de este proceso de pérdida que está sufriendo. Sí, Hay un tema también que tal vez ya lo hablamos la vez pasada, pero en este caso también tiene un desafío particular, que es el de la traducción de un libro en el que la protagonista, como vos decías, empieza a olvidar las palabras, entonces inventa palabras a veces para reemplazar, ¿no? O confunde palabras. Entonces eso puede funcionar muy bien en el idioma original de la historia, pero para la traducción es un desafío. sí, pero creo que estuvo bien logrado. En más de un momento me causó mucha gracia la forma en la que a veces se confundían ciertas palabras.
Eh, ella decía algo que ahora no recuerdo con exactitud, pero cada vez que ella decía gracias de verdad, Claro, eh, ella decía verdad en lugar de verdad. sí, sí, gracias de verdad. Y sí, en francés supongo yo que es todavía aún un poco más cómico por la relación con las palabras, pero creo que el ejercicio de la traducción al español estuvo bien. Tal vez incluso, bueno, supongo yo que fue un desafío, pero pienso yo si comparo con la clase de griego, quizás un desafío no tan difícil por el hecho de que hay como alguna conexión ahí entre los dos idiomas, ¿no? Bueno, y un tema que también es interesante que aborda esta novela es el tema de la vejez, que suele ser un tema esquivo en la literatura o que Sí, muchas veces se aborda desde la conmiseración, la lástima. Y Mishka, a pesar de que uno siente tristeza al ver su proceso, es una mujer fuerte, es una mujer que acepta en cierta forma el desafío, que no se deja vencer por la circunstancia con tanta facilidad, una mujer que hizo todo lo que quiso en su vida, o sea, fue una mujer que estudió, trabajó, cuidó de otros, ¿sí? A su manera. Entonces, es un tema que después en los recomendados vamos a hablar de algunos libros también que abordan el tema de la vejez, un poco en esta línea. eh, y hay una cita de Jerome, del logopeda, que habla sobre lo que él ve cuando ve a sus viejos, como les dice él, ¿no? Dice, cuando los veo por primera vez siempre busco la misma imagen, la imagen de antes. Los observo y me digo, ella también, él también amó, gritó, gozó, nadó, corrió hasta perder el aliento, subió las escaleras de cuatro en cuatro, bailó toda la noche. Ella también, él también cogió trenes, metros, paseó por el campo, por la montaña, bebió vino, se levantó tarde, discutió sobre el sexo de los ángeles. Me conmueve pensar en ello. Voy en busca de la imagen e intento resucitarla. No puedo evitarlo. Y otro tema conectado con esto, Fabi, es la dignidad de poder elegir cómo uno va a irse de la vida, ¿no? Cómo uno va a morir. sí, es muy duro. Eh, por muchas partes el libro es, mueve por dentro eh, las emociones, mueve muchas cosas. Cuando te referías a la vejez, pienso yo en cómo también por contraste hoy en día se busca mucho la juventud y se realza mucho la belleza y los dones de la juventud en redes sociales, en los medios en general. Eh, y eso también me hace pensar en la representación de las personas mayores dentro de los medios o dentro de las historias que leemos, los relatos que leemos, porque creo que de alguna forma si tal vez estuviéramos un poco más en contacto con ese tipo de historias, esos temas no serían tal vez tan abrumadores a veces, ¿no? Tan intimidantes, pensar en la vejez o en la muerte, en el deterioro del cuerpo, en la pérdida de ciertas habilidades. Entonces sí, me parece también que la historia, incluso por el contexto en el que estamos hoy en día y la forma en la que se percibe todo esto, tiene aún más fuerza, ¿no? Y cuando hablas de la dignidad de elegir cómo irnos, también es muy potente ese tema. Creo que no se conversa mucho. Creo que casi nadie está pensando, ¿no? En cómo quisiera tomar esa decisión. Sí, y además es un tema que en el debate público siempre trae Sí, tensiones, mucha, ¿no? sí. Bueno, por planteos morales y Ujú. que están muy asociados a nuestras creencias por ahí más profundas, pero más allá de eso, Mishka, el personaje, sabe que en algún momento su condición va a ser irreversible y en alguna manera siente que va a dejar de ser ella. Entonces no es que ella está planeando quitarse la vida, pero se guarda para ella la opción de hacerlo.
cuando sienta que ya no hay vuelta atrás en su proceso. Sí, y esa parte también está ilustrada de una forma, eh, bueno, representada de una forma en la que podemos ver los sueños que ella tiene en torno a eso, ¿no? Sobre todo con la directora del centro geriátrico y cómo la cuestiona por pensar lo que está pensando en hacer. Pero sí, es un tema que vale la pena reflexionar. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Cuando hablamos de los rituales de creación, en este caso del fin de vegan, buscamos, ella tiene mucho escrito en cuanto a su vida personal, porque algunas de sus obras son basadas en hechos de su vida personal, pero especialmente en Nada se opone a la noche. Ella tiene momentos de reflexión acerca de por qué escribe y de cómo lo hace, ¿no? Y en este libro ella dice lo siguiente: cuando me encuentro con los lectores en las bibliotecas, las librerías o los colegios, a menudo me preguntan por qué escribo. Escribo por el 31 de enero de 1980. El origen de la escritura se sitúa allí, lo sé de forma confusa, en esas pocas horas que cambiaron nuestras vidas, en los días que las precedieron y el tiempo de aislamiento que siguió. Eh, ¿Por qué el 31 de enero de 1980? Bueno, ese día su madre sufrió un brote, ella era bipolar, e intentó atacar a su hermana de 9 años. Em, la autora había escapado del instituto ese día y por casualidad estaba en el edificio frente al que estaba su casa con una amiga, y desde allí vio toda la situación. O sea, vio como si fuera en una película, como su madre sufrió un brote e intentaba atacar a su hermana de 9 años. Y después dice: por mucho que diga y alardee, duele hundirse en esos recuerdos, recuperar lo que se ha diluido, borrado, lo que se ha ido cubriendo. A medida que avanzo, percibo el impacto de la escritura y de las búsquedas que impone. No puedo ignorar el importante factor de perturbación que representa para mí. ¿Necesitaba acaso sentirme feliz, fuerte y segura para lanzarme a una aventura como esta? Sentir que tenía margen para poner a prueba de esta forma, como si hiciese falta mi capacidad de resistencia. Y es duro leerla porque es trabajar de manera no objetiva, pero sí de la manera más distante posible un episodio tan personal y Ujú. tan doloroso como este, ¿no? Que además se despierta como necesidad cuando encuentra ella a su madre muerta, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Delfín de Vigan es escribir sobre su vida con esta distancia, en un tono de crónica, y no lo hace solo en este libro, también lo ha trabajado en otros libros, como experiencias personales narradas con cierta distancia, ¿no? Como pasa con Días sin hambre, creo que es el que aborda su anorexia. Lo que yo admiro de esto es mm, ese arriesgarse, porque siempre hay riesgos emocionales cuando se regresa a esos eventos en el pasado, sobre todo a los traumas. Y en algún momento cuando estaba leyendo un poco sobre lo que ella piensa y su propio ejercicio de escritura, eh, ella también menciona que en varios momentos se ha planteado si detenerse, si dejar todo ahí, o si seguir con más impulso. Y creo yo que cuando se trata de ese tipo de eventos, así de delicados, que nos exponen completamente, eh, hay que
hay que ser arriesgado, pienso yo, hay que arriesgarse mucho. Pero Sí. también hay cierta, mm, tal vez recompensa, ¿no? En poder darle forma a lo que por mucho tiempo es dolor, recuerdo. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Llegamos al momento de recomendar algunas lecturas, algunas cosas para ver. Lo pensamos en función de algunos temas. Sobre la misma autora, por ejemplo, hay una novela muy linda que es No y yo, sobre una adolescente que también sufre en su casa algunos episodios y que se hace amiga de una chica que vive en la calle. Y hay, bueno, una cosa muy linda en cuanto al vínculo que se construye ahí. Sigue siendo dura la historia, digamos, en Delfín de Vigán no vamos a encontrar precisamente finales felices, o historias que cierren de manera feliz, pero es muy, muy linda novela. Después están Las Lealtades, también durísima. Sí, sí, esa historia es, eh, la leí también el año pasado, cuando estábamos preparándonos para el ciclo, y es una historia que también, como tú dijiste, permite visibilizar ciertos asuntos que de otra forma permanecen silenciados, ya sea por la vergüenza, por diferentes factores, ¿no? Que giran también en torno a la reputación, a las relaciones familiares. Pero en esta historia se sigue a una profesora que parece ser una de las pocas o la única que nota como uno de sus estudiantes, por cierto, muy jóvenes, uno de ellos muy joven, creo que 11 12 años, tiene signos de estar consumiendo alcohol, pero de una forma preocupante. Y todo esto es a causa de su situación familiar, la relación entre sus padres que ha terminado y no terminó de la mejor manera, en muy buenos términos, y el ejemplo de su padre y la situación de su padre también y de su madre, cómo esto lo afecta al punto de buscar tal vez cierto, no sé, sosiego en el alcohol, ¿no? Y en las relaciones con otros jóvenes que lo consumen también. Es muy fuerte, sobre todo hacia el desenlace de la historia, no voy a spoilearlo, pero sí, son temáticas que invitan a muchas preguntas. Bueno, y también recomendamos muchísimo Nada se opone a la noche, este libro autobiográfico de Delfín de Vigán. Y nos vamos al tema de la vejez, del que hablamos un poco hoy. Y les proponemos tres libros en los que se aborda la vejez, pero sin esa imagen de lástima, ¿no? Esa mirada de pena sobre la vejez, sino de personas que siguen viviendo, o sea, tienen esta, como dice uno de los libros que vamos a compartirles, que es Ruth de Adriana Riva, una novela bastante reciente. Hay como un desfase entre las capacidades físicas y lo que la mente y el corazón sigue queriendo hacer, ¿no? Pero ellos siguen haciéndolo, siguen buscando la forma. Entonces, uno de los libros es de la canadiense Jocelyn Saucier, que es Y llovieron pájaros, libro precioso sobre un grupo de personas mayores que deciden vivir en aislamiento en los bosques en Canadá. El que recién mencionábamos, que es Ruth de Adriana Riva, la historia de una mujer de 80 años, amante del arte, viuda, un libro bastante reciente, creo que es del 2024. Y otro que se parece bastante, que es Baño de Damas, o sea, bastante, digo, en la temática esto de mujeres mayores, de Natalia Rosenblum, que
narra la historia de una mujer que va con sus amigas con regularidad al club de barrio en Buenos Aires, donde practica aquagym, donde hacen diversas actividades y los estatutos del club cambian, como han cambiado los tiempos y admiten que ahora la presidencia del club pueda ser ejercida por mujeres. Entonces ella toma la decisión de formar una lista y postularse como presidenta del club, y va a competir en estas elecciones con el que en algún momento fue su amante, que es el actual presidente del club. Y bueno, es una historia muy linda y muy divertida además. Es muy divertida Baño de Damas. Y por último, películas, Fabi. Sí, tenemos, bueno, algunas también fuertísimas. Está Amour de Michael Haneke, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es la historia de una pareja ya también anciana y la mujer de esta pareja está ya más bien en un estado de salud muy deteriorado, tal vez como a un punto que está más bien como en una situación que le imposibilita de vivir plenamente o de vivir dentro de sus capacidades. Y la decisión de su esposo de, así como hablábamos de elegir cuándo, eh, decidir cuándo, ¿no? Plantearse esta posibilidad de ayudarla en su decisión de irse mientras tiene cierta conciencia sobre cómo hacer eso y de partir en paz. Por otra parte, hay una película que todavía no he visto, pero que recomiendo porque me parece que sigue una temática similar a la de una película que se llama Nebraska, que creo que sí Ujú, recuerdas. Sí, Sí. muy linda película, Nebraska. Y en esa película también hay una relación entre un hijo y su padre anciano, que está en un viaje para ir a reclamar un premio. eh, un premio que creo que puede ser que, no recuerdo muy bien, pero que no, tal vez ni siquiera exista, que no se lo entreguen. Sí, son estos premios no sé, te anuncian por correo que fuiste, que Sí, ganaste, que ahora se hace por correo electrónico, ¿no? Pero una época en que revistas, por ejemplo, hacían esto, te mandaban sí, un correo físico anunciándote que habías ganado un montón de dinero. sí. Esta historia, que también la tengo pendiente por ver, esta película se llama Telma y sigue algo similar a lo de Nebraska porque es sobre una señora que está en sus 90 años que cae en una estafa y entrega grandes cantidades de dinero a una persona, pero en lugar de resignarse a que ya ha perdido su dinero, más bien le pide ayuda a su nieto y a otras personas más para ir a buscar a este estafador y recuperar los 10.000, creo que son los $10.000 que ella perdió. Entonces, me pareció muy interesante y de nuevo, rostros o sea, personajes que son ya personajes mayores, y que nos permiten también ver cómo todo sigue siendo bueno. O sea, la vida sigue, ¿no? A pesar de del cuerpo cambiando, todas estas historias son posibles aún en esa etapa de nuestras vidas. Bueno, vos recomendaste o mencionaste Nebraska. Nebraska es del director de Alexander Payne, el mismo director de los que se quedan, de Holdovers. Ah, La, sí. también una película súper linda, que no tiene que ver exactamente con esto, Sí. pero también la recomendamos. Si no la vieron, véanla porque es muy linda. Bueno, Vane, ya llegamos al final de este episodio, el episodio 28 de Tribu Lectora. No nos queda más que decirles que les agradecemos por escucharnos y esperamos que nos puedan seguir escuchando en el próximo episodio, ya sea a través de Spotify o de YouTube, para seguir conversando, pensando y hablando sobre libros. Chao, Vane, chao a todos. Chao, hasta la próxima. Tribu Lectora.